la última diapositiva. Creo que es esta. Sí. Creo que en este paisaje que hemos dibujado, social, racial, fijaos que antes os he dicho que no hay que confundir, o creo que no hay que confundir emocionalidad con espiritualidad. Pero a pesar de eso, creo que la psicología es muy importante. Y para poder llegar a la espiritualidad hay que pasar por la emocionalidad, lógicamente, ¿verdad? Y si queremos ser testigos de esperanza, no podemos olvidar la psicología humana. Eso no lo podemos olvidar. Y yo creo que las comunidades tenemos que ser testigos de esperanza. Por eso os ponía aquí una frase de la Evangelii Gaudium, del Papa Francisco: no nos dejemos robar la esperanza. Creo que es una de las cosas que peor nos puede pasar a la Iglesia, dejarnos robar la esperanza. Y en este contexto es donde aparece algo que podemos luego comentar, si queréis. Las celebraciones de la palabra, celebraciones de la propia comunidad, nos gusta llamarlas así, celebraciones de la propia comunidad. ¿Por qué hemos distinguido allí celebraciones de la palabra de celebraciones de la propia comunidad? Si queréis, utilizo más el lenguaje eclesial. Uy, empezamos sin esperar a obispo. Así no llego yo a obispo nunca. Disculpa. Es por terminar con esto y empezar. Pero no se lo diga. No se lo diga a don Fernando, ¿eh? No se lo diga, no se lo diga. Déjala ahí. Sí, es verdad. Está recordado. Decía que lo que se llaman celebraciones en espera de presbítero, se llaman ahora. Bueno, yo creo que el lenguaje crea pensamiento. Y si seguimos en la inercia de esperar al presbítero cuando no va a llegar, pues al final la espera cansa. Allí lo llamamos celebraciones de la palabra, y distinguimos celebraciones de la palabra de celebraciones de la propia comunidad, porque también hay una religiosa que hacía celebraciones de la palabra. Entonces sí que la religiosa se desplazaba a hacer celebraciones de la palabra, mientras que... ¿Por qué digo que las celebraciones de la palabra son testigo de esperanza? Por lo siguiente: cuando Sor Avelina, de la que luego hablaré también, y yo tenemos la nueva realidad de los 15 pueblos, la primera realidad de los 15 pueblos, nos planteamos lo de los centros eucarísticos, que la gente se desplace. Hicimos un pequeño apaño en ese sentido, pero desde la celebración de la palabra. Claro, el hablar de centros eucarísticos era, pues está bien, si no, nadie lo excluye, pero dada la geografía de la zona, es decir, pueblos dispersos, dada la climatología de la zona, carreteras mal, nieblas y hielos, hacer desplazar a la gente, dada la demografía, gente muy mayor, que se va a desplazar al pueblo de al lado, ¿quién lo va a llevar? ¿El nieto? ¿El hijo? Sí, para ir al banco sí, y para ir a la compra también, y para ir al médico también, pero todas las semanas a misa. Pero hay otra cuestión que ahí es donde yo quería llegar. Es decir, si hasta la Iglesia cierra sus puertas los domingos en los pueblos, ¿podemos ser testigos de esperanza así? Diciéndole a la gente: no, mire usted, es que el banco, nuestro criterio es el mismo del banco, que tenemos el banco en Alcañices, nuestro criterio es el mismo que el del médico, que venga la gente aquí, no yo. Ese tiene que ser nuestro criterio, pero mantener la iglesia abierta. La iglesia, no, que no vaya el cura, la iglesia abierta, que toquen las campanas todos los domingos para una celebración, nos parecía un testimonio de esperanza. Porque nuestro criterio quiere ser evangélico, y el Señor nos dijo: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. No dijo: cuando estéis 50.000 reunidos en la Plaza del Vaticano, que también, seguro que también allí estaré, no digo que no. Pero cuando 2 o 3 estén en mi nombre, ¿nos creemos eso? Claro que a lo mejor no es una parroquia porque no se celebran todos los sacramentos, pero es una comunidad cristiana y está allí presente. Entonces nos parecía que teníamos que intentar este método. Hay una realidad que tendremos que empezar a darnos cuenta. Antiguamente, digo los curas, pero también los laicos, antiguamente había 3 piezas que estaban absolutamente encajadas. Y eran una puerta que abría con esas 3 bisagras perfectamente, que era el respeto, el marcaje del domingo como día del Señor, ¿vale? La reunión en comunidad y la celebración de la Eucaristía. Esas 3 piezas ya no existen. En los pueblos, por lo menos en realidad, ya no existen. Entonces, vamos a ver cómo podemos
encajar las máximas posibles cada domingo. Entonces nosotros optamos por la presencia comunitaria, ¿vale? En el respeto al domingo. Y creo que el respeto del domingo es muy importante. Y vuelvo a la psicología. ¿Por qué? En una sociedad en que los tiempos se han hecho planos, que da igual que sea lunes, que sea martes, que sea miércoles, si no tenemos un anclaje que rompe el ritmo de cada día psicológico, al final la existencialidad también corre cierto peligro. Pero bueno, nosotros no estamos por ahí. La presencia eucarística en esos pueblos. Sí, nosotros luego explico, sí, luego, porque voy a ir aterrizando un poquito y contaré un poco cómo intentamos la presencia eucarística. Sí que en nuestras celebraciones lo que hacemos es, primero, la escucha de la palabra, pero también hay comunión. También repartimos, yo sé que eso está discutido, pero bueno, creemos que la presencia también hay comunión. Lo que se hace a los celebrantes de la palabra es, hay un esquema que siguen, saben manejar el leccionario y el libro de la sede, y luego les facilitamos la homilía, con libertad. Luego hablaremos de la homilía, porque es un nuevo paso que queremos dar en este sentido. Voy a intentar, lo que voy a presentar ahora, ¿vale? Luego ya podéis criticar que no es esto lo que venís a escuchar, pero bueno, alguno puede echar una siesta, no pasa nada, que la siesta al carnero, la siesta al burro, hay que comer siempre bien. Voy a ir aterrizando, de tal manera que para esta tarde, al momento de la siesta, pediré que apaguemos las luces, porque voy a poner 5, como no podía traerme a las personas, a lo mejor hubiera sacado a alguien que viniera como testimonio, pero ya que he venido por aquí, quiero mañana aprovechar el turismo y descansar un poco, entonces era complicado. Pero sí que le he pedido a un grupo de personas en general, y va a haber 5 testimonios, 3 personas del equipo misionero y 2 del grupo del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos. Entonces esta tarde podemos hacer un diálogo, debate en torno a estos testimonios que voy a presentar. Ahora vamos a presentar, lo primero, las claves teóricas en las que nos movemos a la hora de haber desarrollado el equipo misionero. Yo sigo pensando que hay que pasar de la teoría a la acción, pero como no tengas unas buenas bases teóricas, yo recuerdo cuando pertenecía al movimiento junior, cuando me iniciaba el movimiento junior, que era un rapacico de 14 años, bueno, desde pequeño estaba en los campamentos, pero nos decían que hay que distinguir acción de activismo. El activismo es el hacer cosas. La acción es cuando esas cosas llevan una base teórica detrás. Y claro, cuando nosotros en el instituto tenemos los planes de emergencia en casos de, con los rapaces, hay un equipo de primeros auxilios, yo soy el de últimos auxilios en el instituto. Cuando tenemos el equipo de primeros auxilios, de los planes de emergencia, los rapaces dicen, pero esto es una situación normal, aquí cada uno haremos. Ya, pero si no sabemos lo que hay que hacer, no vamos a poder hacerlo. Luego después, cuando la realidad nos dé golpes, haremos lo que podamos. Pero tener unas buenas bases teóricas, que sean lo suficientemente flexibles como para poder dejarse transformar por la realidad, porque eso es lo importante. Decía el Papa Francisco que tenemos que abandonar la teología de escritorio. Pero esa base teórica, como es un ver, juzgar, actuar, partimos de la realidad con un buen sustento de lo que queremos, y a partir de ahí pues podemos construir. ¿Cuál es la clave teórica? Algo que por aquí seguro que habéis oído hablar más de una vez, que se llama la pastoral rural misionera. Ya lo que es la expresión ya lo dice todo. Pastoral, mundo rural, expolio o soberanía, reconocer el mundo rural. Esto es una infografía, se llama así, ¿no? Infografía. Una infografía que hemos sacado de un grupo que llamamos Grupo de Rurales en Camino, o Rurales Subversivos, en los que participa Celia, es la que está ahí con el hilo, eso es un ovillo de blanco, ¿vale? Celia es la presidenta del MJRC y estoy yo también. Estamos un grupo de gente en Castilla y León intentando generar un relato distinto del mundo rural. Y partiendo de lo que decíamos antes, que el mundo rural ha sido una cultura despreciada, vamos a generar un relato en positivo, sin dejar de denunciar lo negativo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando solo denunciamos lo negativo? Pues que al final estamos diciendo a la gente, no venga usted aquí que no tenemos nada. Es el mensaje subliminal que estamos lanzando. Vamos a denunciar lo negativo,
pero ser también proactivos anunciando lo que tenemos y denunciando lo que no nos gusta. Bueno, pues pastoral. Es lo que hacemos, ¿vale? Construimos reino de Dios, construimos evangelio. Es lo que hacemos, es pastoral. Pero queremos meter el mundo en la iglesia. Queremos meter, no mundanizar la iglesia, sino meter el mundo en la iglesia. No sé si os suena, GS no es una marca de móvil, es un Cadillonette Express, no sé si os suena, os digo un segundo. A mí me llamó la atención cuando estuvimos en Roma, Miguel Ángel y yo, que se hablaba allí de retomar el Concilio Vaticano II. Curioso. Los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas. Por eso cuando antes Isaac presentaba, a mí hay cosas que me preocupan y es estar presente en los momentos importantes de la vida de las personas y de los pueblos, de funciones y nacimientos, y de los pueblos en la fiesta. En la medida en que puedo, estoy presente en las fiestas, y aquí estoy personalizando un poco, luego si coincide pues lo explicaré un poquito más. Y también en las funciones, acompañando ese momento. Y para mí esa es una diferencia clave entre, me preguntan mucho, ¿cuántos pueblos atiendes? Digo, ninguno. Intentamos acompañar en equipo 43. Acompañar. ¿Cuál es la diferencia entre acompañar y atender? Para mí, Para mí. Ahora me llaman para un entierro. Vale, a ver qué cura lo hace. Ya está solucionado. El entierro, acompañar es, no, perdona, vamos, tengo que estar presente en ese momento de esa familia. Y te pasas por el tanatorio. Tengo una doble manía o costumbre cuando hay un entierro, es nunca hacer la homilía sin haber pasado por el tanatorio. A veces no puedes, lógicamente. Esa es la primera costumbre, de pasar por el tanatorio porque acompañas. Esa palabra de ternura, de tu presencia allí, de verdad que la gente lo agradece muchísimo, muchísimo, porque ves como la gente, incluso a veces, hemos tenido, antes hablábamos yo he tenido pocos casos de no pasar por la iglesia para enterrar, pero incluso recuerdo una vez, solo he tenido 3, recuerdo. Uno que cerró el tanatorio, que no hubo, además venía de fuera, una secta evangélica, estas. Otro de uno de mis pueblos, la mujer, y allí estuve en el tanatorio, lo recé a nivel personal, pedí permiso, y fue una conversación preciosa con el marido y con los hijos, preciosa, y agradecen la presencia. En la cultura rural todavía lo religioso no se desprecia como en otros sitios, ¿no? Lo comentaremos. Bueno, pues a estar ahí presente. Bueno, la segunda manía es que siempre las homilías las hago siempre desde la oración, no desde la reflexión. La reflexión yo creo que es pensar sobre algo, la oración es preguntarle a Dios sobre algo. Pero bueno, meter el mundo en la iglesia, meter los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas. Pero también meter el evangelio en el mundo. Esa es la pastoral que queremos. Ojo, no se trata de hacer leyes cristianas, sino los valores del evangelio. Y creo que ahí nos estamos equivocando si pretendemos que se legisle desde nuestros valores. El Papa Francisco nos hablaba de la importancia de los procesos. Una de los problemas que tenemos en nuestro mundo es que se están generando leyes sin debate social. ¿De qué sirve que tengamos una ley cristiana, entre comillas, que habría que pensar que es eso de ley cristiana, si no hay un humus social que genere eso? Un pequeño ejemplo, ¿vale? No lo quiero entrar en debate, pero simplemente es más importante que una legislación sobre el aborto es generar una cultura de la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego no digo que no salgamos a la calle a protestar por leyes, no digo que no, pero hagamos el esfuerzo en meter los valores del evangelio en la vida, independientemente de que luego nos reconozcan como cultura cristiana o no. Bueno, rural. Es el dónde. Esta es la felicitación de Navidad que hicimos el año pasado desde el MJRP. Encarnado en mujer de pueblo, trajo luz a nuestros campos. Es el dónde. Si pastoral es el qué, rural es el dónde. Pero es muy importante, como dicen los modernos, es un lugar sustantivo, no adjetivo. Nos configura. Los paisajes nos configuran. Somos según nuestro lugar. La climatología nos influye. Parece una bobada, pero la climatología, no olvidemos, los cristianos entendemos perfectamente que el Adán procede de la Adamaj.
Estamos en comunión con la naturaleza. Yo cuando le explico esto a la gente del pueblo, que estamos en comunión con la naturaleza, y qué bonito esto que dice el cura, no me entero de nada, pero qué bonito, ¿no? Digo, sí, es muy fácil, es muy fácil. ¿Cuántas veces habéis dicho, uy, va a cambiar el tiempo, me duele esta pierna? Eso es estar en comunión con la naturaleza. Los paisajes nos configuran, no son el escenario en el que nos movemos, es la tierra a la que pertenecemos. Y el mundo rural tiene unos valores. Algunos definimos el mundo rural, desde la pastoral rural misionera, definimos el mundo rural no en función a una demografía o una economía, es decir, no en función al porcentaje de población, ni en función de cuál es el sector que prima, en este caso el sector primario. Eso lo definen los sociólogos y los demógrafos, y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Nosotros creemos que el mundo rural se define por unos valores, de tal manera que no sé qué pasará en Cáceres, pero tú vas a Zamora capital y tiene una idiosincrasia muy rural, muy rural. Zamora capital es muy rural. Y por supuesto, con unos problemas, que también los problemas nos configuran. Somos según nuestros haceres y somos a más según nuestras tristezas y nuestras alegrías. Vale. Fijaos, MM no es un rapero, es Mateo el Magistro. 124. En el mundo rural no existen los medios y facilidades que de ordinario ofrecen los núcleos y los centros urbanos. ¿A qué llamamos población rural? ¿Qué entendemos por población rural? Primero, los de plantilla. Es decir, los que estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es lo primero. San Juan del Rebollar, de plantilla, podemos ser eso. Como os decía, 110. Por cierto, cuando alguno critica el libro que os decía de la España vacía, Sergio el Molino, el país que nunca fue, es verdad que nunca hemos tenido grande densidad de población, pero que hay un proceso de vaciamiento. Cuando yo llegué a San Juan del Rebollar, éramos 269. Había de 18 años para abajo unos 50 rapaces. Yo no tuve nada que ver. Cuando yo llegué ya estaban, ya estaban los 50. No he tenido nada que ver. Sí, es verdad que era un caso raro, también es verdad, pero ahora 110. En 30 años, 110. El instituto en el que trabajo hemos llegado a ser casi 300 alumnos. Este año 123, 24 andamos ahí porque hay uno que se va, que no se va, hay otro que se ha ido. Bueno, 13 más que el año pasado. Los 13 más que el año pasado podéis imaginaros por qué viene, ¿no? La población latinoamericana que se está asentando, ¿no? 123. Bueno, pues los de plantilla que hemos ido decreciendo están los de fin de semana. Ojo, que los de fin de semana son los chavales que estudian fuera y vienen todo el fin de semana, o gente que vive en Zamora, Valladolid, que son fieles al pueblo. Pero fieles en el sentido de que cuando hay que hacer la mayordomía la hacen, ¿eh? Fieles en el sentido de que cuando quieren ir a un concejo, van al concejo. Es decir, no estamos hablando de los de fin de semana, no, los de fin de semana, los que vienen y se implican, ¿no? Luego están los habitantes cigüeña, los que yo llamo los habitantes cigüeña. ¿A qué llamo los habitantes cigüeña? Los que empiezan a llegar en torno a marzo, abril para sembrar la huerta y se van después de los santos. La época dura de invierno, ojo, que también participa en la vida del pueblo. Lo digo de manera simpática, pero no irónica, ¿vale? Los cigüeñas. Y luego está el espécimen aparte. Esos sí son una especie aparte, los de agosto. Los que van buscando el ocio. Son los que luego se quejan porque canta el gallo por la mañana. Bueno, no, sí que es verdad que hay... O tocan las campanas. No de las campanas, efectivamente. Es verdad que son pocos, porque son pocos, pero son los que en psicología decimos, los denominamos como los TP. ¿Sabes lo que es, en psicología sabes lo que son los TP, no? Los tocapelotas. Yo será un ayuntamiento que incluso en agosto tierra para no bailar, pero son los mismos. Todo esto que estamos aquí hablando, esto yo creo que teníamos que hacerlo todo. Bueno, todo esto que estamos hablando, los plantillas, fin de semana, son población rural. Por eso he puesto aparte lo de agosto. Pero hay que tener en cuenta que los conocemos los curas, los conocen los del banco, los conocen los del médico. Me decía Julio es un médico ya jubilado, que es natural de San Juan del Rebollar, pero siempre ha estado en el mundo rural. Decía del típico que llegaba en agosto y en agosto quería que a su padre le hicieran todas las pruebas del mundo, todo. Y Julio decía, además Julio es un buen profesional, que le encantaba su tarea. Oiga, que yo estoy todo el año con su padre. Y una de las cosas que tiene su padre son 90 años. Y yo sé lo que le pasa a su padre. Pero quieren solucionar todo en un mes. Quieren solucionar todo. Y luego también ocurre
que dejan al abuelo solo todo el año y cuando ya necesita cuidados el abuelo, en vez de plantearse una alternativa para que el abuelo o la abuela esté cómodo, se plantea la alternativa para que ellos estén tranquilos y desnaturalizan, y en vez de ponerse un programa como Augusto en Casa, que es el que trabaja Celia, la presidenta del MJRC, en vez de eso se lo llevan a Madrid, con lo cual han desnaturalizado a esa persona de su ambiente. Bueno, ¿qué es la cultura rural? Vamos pasando rápido. Hay un sentido especial de la existencia y una manera distinta de vivir el tiempo, en la que no me fastidiaba a mí, que cuando ibas por la calle, que de repente te empezaban a parar y a preguntar y no tenían prisa, yo que me tengo que ir a la misa, que me tengo que ir no sé qué, vivir siempre con el petardo en el culo, ¿no? Tiene un sentido especial de la asistencia, la cercanía. Lo que os contaba antes de Agustín, que para descanse, que ese hombre, si no hubiera sido por los vecinos, se hubiera muerto solo. Y por eso es un mito cuando se dice la soledad de los pueblos. No, perdona. Hay más soledad en una ciudad que en un pueblo. Hay más sentido de la comunidad en un pueblo. Otra cosa es que no tenga teatros para ir por la tarde. Y luego dice el otro, es que aquí en Madrid tenemos unos cuantos teatros. Y digo, ¿y tú cuándo vas al teatro? Cuando te va a visitar tu primo del pueblo. Si no, no vas en todo el año. Porque ¿qué haces? Levantarte a las 5 de la mañana para llegar a casa reventado a las 8 de la tarde. Bueno, es otra cosa. La cercanía. La ayuda mutua que estábamos hablando. Pero también los roces, ¿eh? Ojo, que los roces también son bastante más estridentes. Nos conocemos bien y también nos rozamos más, ¿no? El sentido de vivir la fiesta. Hay una manera de vivir la fiesta que tiene ese sentimiento colectivo. Es decir, no se entiende la fiesta solo de manera individual a pasármelo bien, no. Hay un sentido especial de la vivencia colectiva. Y luego quería fijarme en lo de la espiritualidad, la profunda espiritualidad. Os quiero contar en este sentido estas 2 más 1 anécdotas. Antes os decía, cuando visité el tanatorio, la presencia del cura en ese tanatorio que no iba a ser enterrado por la iglesia, fue absolutamente normal. El marido de la persona, que es del pueblo, ha vivido siempre en el pueblo, ha sido maestro en el pueblo, es ateo, pero con una naturalidad que estuviera el cura allí, con total normalidad. José Lorenzo, una persona que se mató, lo mataron en un accidente de tráfico, un encanto ateo también, de un pueblo de Zamora, llegó a la fiesta del pueblo y sacó el Cristo. Coincidió que el fotógrafo le hizo la foto y salió en el periódico. Y ya está. Y sus amigos de Izquierda Unida le decían, pero hombre, pero tú. Y él decía, si no eres de pueblo no lo vas a entender. No sé si entendí lo que quiero decir. La siguiente anécdota es, cuando estuvimos presentando la Coordinadora Rural de Zamora, la Coordinadora Rural de Zamora es una federación que quiere reunir colectivos ligados al mundo rural y que surge del equipo de Pastoral Rural Misionera de la Diócesis de Zamora. Somos un equipo, ya os he hablado de Timoteo, uno de los curas que está, y también laicos, un equipo también frágil, muy frágil. Nos damos cuenta en un análisis de la realidad de que el tejido asociativo de Zamora está desestructurado, como en todos sitios, y vamos a intentar hacer algo, ver, buscar, actuar. Y generamos la Coordinadora Rural. Me parece una manera muy bonita de hacer, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque tengo que meter la lechuga, lógicamente, pero es algo que brota de la Iglesia desde unos valores evangélicos, pero que ahora mismo está absolutamente desvinculado de la Iglesia. Yo sigo participando en la Coordinadora Rural, pero no desde ninguna tutela, ni desde ningún marcaje, no. Bueno, pues cuando planteamos en la Coordinadora Rural que entendíamos que los valores del mundo rural uno de los valores era la espiritualidad, fuimos por todas las comarcas de la provincia presentándolo. Solo hubo dos casos en los que la gente le chirriaba lo de la espiritualidad. Los 2 casos eran personas neorurales, es decir, gente que no pertenecía al pueblo, que había venido al pueblo. El resto de gente, creyentes, no creyentes, ateos, practicantes, no practicantes, medio pensionistas, resulta que lo entendían perfectamente, porque hay una manera distinta de vivir la espiritualidad. No sé si lo estoy explicando, pero bueno, como no es todo lo importante. Y misionera, si el pastoral es el que hacemos, rural es el lugar, misionera es el estilo misionero, ¿vale? Es el cómo lo hacemos. Y lo hacemos intentando pasar de una pastoral de la mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Decía Julio Ramos, que para descanse, que era un sacerdote de Zamora que dio clases de pastoral en la Facultad de Teología, no sé si alguno lo habéis coincidido.
Decía Julio Ramos que si estamos en una pastoral de mantenimiento, de conservación, nos vamos a quedar solos, porque la edad va creciendo y la gente se va muriendo. Una pastoral decididamente misionera, entendiendo a la Iglesia como pueblo de Dios, una Iglesia en salida. A mí una de las metáforas del Papa Francisco que más me gustaban era una iglesia hospital de campaña. ¿Por qué me gustaba? Primero por lo que significa hospital, lugar de curación, lugar de sanación. Y segundo, por el de campaña, porque es un hospital anclado en el lugar del sufrimiento, de la guerra. No es un hospital al que la gente se le lleva, sino que es el hospital que está allí, ¿no? Esa iglesia en salida. Una iglesia con las puertas abiertas. Algunos han entendido que tener una iglesia con las puertas abiertas es tener una iglesia abierta 24 horas con la devoción al Santísimo. Y eso está bien. Y además es una de las cosas que a mí me parece que es interesante, que sobre todo en las grandes ciudades haya un espacio de oración en el que tú puedas entrar, incluso no creyente, a un espacio de silencio, un espacio de oración. Me parece que es interesante. Pero una iglesia con las puertas abiertas es la iglesia que no hace de los sacramentos barreras. Esa es la iglesia con las puertas abiertas. Una iglesia que es capaz de estar acogiendo a la gente. Y una iglesia con las puertas abiertas, que se combina con una iglesia en salida, no es la iglesia como una vez me decía un compañero, que decía, yo lo que procuro es atender bien a la gente cuando viene a pedir un sacramento. No es eso, claro que sí, lógicamente. Pero cuando se trata de estar en salida, se trata de hacerte presente. Algo que decía otro compañero hace tiempo, dice, nosotros estamos acostumbrados a convocar a la gente, catequistas, a una charla, y que la gente acuda. Y cuando la gente nos convoca, una manifestación por la sanidad, ¿estamos presentes? ¿Nos preocupa el médico del pueblo? ¿O algo contra la despoblación? ¿Nos están convocando? ¿Nos hacemos presentes? ¿O queremos que la gente venga a nosotros sin que la gente nos vea a nosotros? Bueno, una iglesia que tiene que saber, fijaos qué palabras tan bonitas, primerear, tomar la iniciativa, involucrarse, ser proactivos, acompañar a la humanidad en sus procesos. Lo que os estaba diciendo, si en mi pueblo tenemos un problema en el que luego hablaremos del equipo misionero, en el que llevamos no sé cuánto tiempo sin ver al médico, ¿eso en qué me implica? Sí, vale, que a lo mejor a nosotros nos favorece que no venga el médico, ¿no? Yo tengo un convenio con el de la funeraria para dejar de que exista el médico en el pueblo, porque así, cuanto más difunto, más hagan la funeraria para nosotros, ¿no? Acompañar, fructificar, estar atentos a los frutos. Si no ponemos la lupa en los frutos que van surgiendo, al final nos vamos a sentir... Mirad, es verdad que no hacemos las cosas, no debemos hacer las cosas para que nos aplaudan, es verdad. Tenemos que ver la gratuidad, pero psicológicamente también necesitamos signos de que vamos por el buen camino. Y a veces el que alguien te diga, qué bonita la homilía que has hecho, qué bonita, qué bien, cuánto me ha llegado, o que te la pidan, ¿nos puedes dar la homilía que hiciste para el entierro de mi padre, que es que queremos conservarla? A lo mejor eso te llena orgullo y luego ya irás a la oración a intentar calmarlo, pero necesitamos saber que vamos por el buen camino. Aunque lo hagamos gratuitamente, los pequeños signos que a veces se nos muestran delante de nosotros, tenemos que saberlos acoger, no como motivo para el ego y la soberbia, sino como punto de anclaje para continuar. Y festejar cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Los consejos que os decía, al final el alcalde daba escabeche y vino. Daba un poco de vino y un poco de escabeche, que es curioso, ¿no? El escabeche antiguamente era la comida de los pobres, ahora está a unos precios como el pulpo. En mi tierra se comía mucho pulpo, mucho escabeche y mucho bacalao, cualquiera lo come ahora. Bueno, pues está con la gente también festejando. Bueno, estas cositas que ya las sabemos de sobra, ¿no? Cercanos a las pobrezas de Dios. Y una mística militante. Esto del Evangelii Gaudium, ¿no? He ido cogiendo lo de la pastoral rural misionera, lo cojo desde los textos del Evangelii Gaudium, ¿no? Esa mística de orar y trabajar. No sirven ni las propuestas místicas, sino un fuerte compromiso social misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sino una espiritualidad que transforme el corazón. Hace años, la primera manifestación que se hizo a favor de la sanidad pública en Aliste lo organizamos desde el movimiento de jóvenes rurales cristianos. Fue la primera, luego ha habido otras dos en las que también hemos estado presentes. Y recuerdo que la noche anterior de la manifestación
se presentó una persona, iba en nombre de otro. Iba en nombre de otro y sé de quién iba en nombre. Cuando estábamos en la reunión, ultimando los detalles, se presentó para intentar desactivar la manifestación. Esa manifestación, iríamos 90 personas, fue todo un éxito. La última manifestación que se hizo, iríamos unas 900 personas. La primera, 100. ¿Cuál creéis que tuvo más éxito? La primera. La primera. ¿Sabéis por qué? Porque la primera manifestación, esas 100 personas estaban buscando la dignidad de la sanidad pública, y en la última, las 900 personas estaban que no me quiten mi médico. ¿Entendéis la diferencia? Bueno, pues fue a intentar desactivarme. ¿Y qué me dijo? Me dijo, estás confundiendo a la gente, estás haciendo política desde el altar. ¿Verdad, eh? Yo no voy a ser como el cura aquel que dijo, me ha dicho que tengo que animaros a votar sin decir a quién tenéis que votar, ¿eh? No os voy a decir a quién tenéis que votar. Pero no os olvidéis de quién estaba gobernando cuando nos arreglaron el tejado de la iglesia, ¿eh? Claro, eso a mí me cuestiona, pero a mí me gusta mucho el pasaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús, en el centro religioso de su pueblo, en el altar, porque sale a leer la lectura, hace un discurso social. Y confundir hacer política con hacer partido político es un error. Es olvidar lo que nos dijo Juan Pablo II sobre lo que es la política. En la Labor in Exercens, Juan Pablo II dijo, política es la solicitud por el bien común. Y eso pertenece a todos. Ojo, y en la Evangelii Gaudium hay una cosa de la acción social que nos dijo, que dio un paso adelante el Papa Francisco, porque siempre hemos tenido el esquema de el laico en el mundo, el cura en la iglesia, y nos dice, todos, incluso los pastores, tienen que preocuparse por la justicia, por lo social. Bueno, pues eso, ni una cosa sin la otra, ni la otra sin la una. Bueno, esto es el resumiendo. ¿Qué hacemos? Evangelizar. ¿Dónde lo hacemos? En el mundo rural, misionero al estilo. Luego esto ya también es la pieza de propaganda, ¿no? Los movimientos rurales cristianos son, digamos que es la concreción de lo que es la pastoral rural misionera, sin olvidar que la acción católica, en sus dos ramas general y especializada, son los movimientos oficiales de la Iglesia. Como decía Tomás, que era un cura de Plasencia, ahora creo que está en Badajoz, decía, la acción católica somos la seguridad social, lo otro es medicina privada, nosotros somos la seguridad social, hay que presumir de ello, ¿no? Bueno, el equipo misionero, vamos a intentar aterrizar lo que estamos haciendo allí, en Aliste. Alguno estará diciendo, ya es hora, majete, toda la mañana aguantándote para llegar aquí. Pues sí, vamos allá. ¿Qué es el equipo misionero? Primero, hay que tener en cuenta que hay dos esquemas a vencer a la hora de hablar de sinodalidad, a la hora de hablar de equipo misionero. Mirad, cuando estuvimos en Roma, en Sacrofano, que en Roma no vivimos más que el Vaticano y casi nos decía la policía, preocuparé. Es verdad, yo estaba allí más asustado. Nos llamaron la atención, sí, la policía allí. Y digo, ya verás tú que no cogemos el avión. Pues me di cuenta de una cosa, en la iglesia tenemos unas estructuras sinodales preciosas, preciosas. Pero me vine con un interrogante. Tenemos estructuras, pero tenemos espíritu sinodal. ¿Por qué tenemos las estructuras? Pues porque no llego. No llego, necesito ayuda. Ese esquema hay que vencerlo. Todos lo tenemos instalado. Todos lo tenemos instalado. Al final yo estoy convencido de que lo que el Espíritu Santo nos pidió como opción en el Concilio Vaticano II, ahora ha dicho, sí, no va a quedar más remedio. Hagamos de la necesidad de virtud. Pero vayamos pasando de eso, como no llego al convencimiento de no son colaboradores, son corresponsables. Pero también está el otro esquema. Este es el esquema que tenemos que vencer los curas, pero también tenemos que ayudar a vencer el otro esquema. Pobre Teo, no llega, vamos a echarle una mano. Como no llega, utilizarlo psicológicamente, utilizarlo, pero no se estanquéis en esto. Tenemos que superar el no llego, el no llega. Vale. ¿Cuál fue el proceso que seguimos? La pregunta es, ¿vimos venir el futuro? En parte, en parte. En mi diócesis hubo un obispo, don Juan María Uriarte, que lo tenía muy claro. Vio venir el proceso. Vio venir porque, aparte que era un hombre muy inteligente, era muy psicólogo él, y vio venir el proceso. Entonces, empezó a construir. Luego, el siguiente obispo, bueno, el siguiente no. Fue el siguiente, sí, yo creo que sí. El que siguió fue el siguiente a Uriarte, creo que sí. Fue el que empezó
con las unidades de acción pastoral. Fue el que empezó, pero claro, ¿qué pasó? Cuando recuerdo, yo entonces era miembro del Consejo Presbiteral y cuando se debatió el tema de las unidades de acción pastoral, ¡ay, qué bonito! Qué bonito para los pueblos. Para los pueblos. Eso fue con lo cual, estamos viendo venir el futuro, ¿no? Es el poema, no recuerdo ese poema de primero se llevaron, no recuerdo de quién es. Primero se llevaron, pero no me importó porque yo no era. Entonces, ¿conocéis el poema? Sí. Bertolt Brecht. No, no es de Bertolt Brecht. No, se le atribuye a él, pero no lo es. Es de un pastor protestante alemán, pero no recuerdo el nombre. Es que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero no lo es. Por eso nunca me acuerdo. Bueno, pues decía que ahora ya en Zamora capital se están empezando a hablar de unidades pastorales, ¿no? Bueno, nosotros, en nuestro caso concreto, lo primero que tengo que decir es que hace muchos años, en el postconcilio, la zona en la que yo estoy era zona de castigo para los curas. Había, no sé si sabéis, supongo que sí, que los que sois mayores lo sabéis mejor que yo. Había parroquias de inicio, parroquias de ascenso y parroquias de término. Arista era una zona de castigo. De hecho, Marcelino, que está todavía en Maide de cura, lleva 50 y tantos años. El hombre allí morirá con las botas puestas, un encanto de persona. En su momento el obispo lo mandó a Aristia a pensar, hace 50 y tantos años. Y a mí cuando me lo contaba, hace 5 o 6 años, me decía, todavía estoy pensando. Se convirtió en un lugar de opción para un grupo de curas. Un lugar de opción. Y eso hizo que se transformara el paisaje eclesial de Ariste. Primero, que la secularización entrara más tarde. ¿Por qué? Porque se convirtieron en curas cercanos, que estaban con la gente, que participaban de los gozos y las esperanzas. Transformaron un poco ese paisaje eclesial y fueron los que hicieron posible, si hoy tenemos alguna cosita, fueron ese grupo de curas. Con lo cual estamos hablando de un trabajo de mucho tiempo, pero siempre digo lo mismo. Si no se siembra, no se va a cosechar nunca. Es que ya nos pilla tarde. ¿Por qué? Nunca se sabe. Mira, yo todavía no he hecho los chorizos este año, pero creo que voy a tener suerte. Voy tarde, pero a lo mejor tengo suerte, que con la humedad esta no hubieran quedado bien curados. Ahora seguro que con lo frío quedan bien curados. Nunca se sabe si está. ¿Qué quiere decir con empezar sin nombrar? Cuando empezamos a pedir a la gente participación, no les dijimos, ¿quieres ser celebrante de la palabra? Porque les asustábamos. No. Oye, ¿por qué no este domingo que no podemos ir ni Avelina ni yo? ¿Por qué no leéis el Evangelio, recéis un rosario? No sé si entendéis lo que quiero decir. Sí. Ir empezando a encomendar para después, desde lo que ya hacen, ponerle nombre. Es que estás haciendo celebraciones de la palabra, es que eres celebrante, ¿vale? Bueno, empezamos haciendo consejos pastorales a través de elecciones. Es decir, teníamos, en aquel momento eran 2 unidades de acción pastoral, eran 15 pueblos, 8 y 7, bueno, votamos para que la gente, es curioso lo que salió, es curioso lo que el Espíritu a veces incluso existe el Espíritu, incluso a veces habla a través de los bautizados, no consagrados, es curioso. Bueno, pues hicimos 2 consejos pastorales. Además ahí hicimos la opción de que de cada parroquia hubiera 2 personas, fuera el tamaño que fuera. 3 nos parecía que era sumar demasiado, 1 nos parecía que era dejar solo a la gente, 2 nos parecía importante, ¿no? Luego quedó reducido, o sea, alguna vez iban 3, pues iban 3, ¿no? Pero sí quedó reducido. Y el segundo paso hicimos un consejo permanente de los consejos. Es decir, juntamos para que 5 o 6 personas eran, para intentar hacer las cosas en común. Pero bueno, este fue el proceso. Pero al final hemos visto que necesitamos dar un paso más. ¿Cuál era el problema que teníamos con los consejos pastorales? Bueno, problemas y virtudes, había muchos, pero entendíamos que teníamos que dar un paso más, porque los consejos, bueno, aparte de que, como sabéis, en las conclusiones del sínodo se pide que se revise lo del voto consultivo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar a la sinodalidad si al final el que manda es el cura? Si solo es una consulta, no lo sé. Yo una vez lo discutía con un compañero y digo, si es que no estamos debatiendo sobre el dogma de la Trinidad, estamos hablando de arreglar el tejado de la iglesia y vamos a saber más los curas que los médicos de eso, pues a lo mejor no. En mi caso seguro que no. Pero veíamos que lo que estaba pasando es que era una representación de cada parroquia y cada uno iba a tirar para lo suyo. Ese individualismo comunitario, ¿no? Es decir, lo mío, lo de mi parroquia, vamos a dar un paso más. Vamos a reconfigurar ya no para que haya una representación de cada parroquia, sino para que haya personas que crean en esto
y que sean la voz de todas las parroquias y que sean responsables de todas las parroquias. ¿Me vais siguiendo el proceso? Más o menos, ¿vale? Y así fue como generamos lo que es el equipo misionero. Luego hablaremos cosas concretas del equipo misionero. He resumido mucho, pero esto es un proceso, en el que de hecho el grupo de WhatsApp del equipo misionero no sé cuántos somos, pero no todos tenemos la participación activa, ¿no? Y luego dentro de ese equipo misionero hay un equipo pastoral, que llamamos, que es una realidad transitoria. Cuando decimos, Teo tiene 43 pueblos, no, somos un equipo. Y yo no hablo del equipo de curas que somos, pastoral, en el que incluyo siempre a Avelina. Avelina es alma mater de todo este proceso, es una religiosa del amor de Dios, que ya es mayor, ahora solo va los fines de semana por temas de su orden y demás. Realmente el equipo es el misionero, son los laicos. ¿Por qué digo que es una realidad transitoria? Luego diré, lo digo ya. Los curas que estamos son, hay 2 sacerdotes africanos que han venido a estudiar y que lo deseable es que después vuelvan a su diócesis porque han venido a formarse, con lo cual es una realidad transitoria. Uno está los fines de semana nada más, o sea, durante la semana, lo que somos de plantilla está Principius y yo, somos los 2 que estamos. Se llama Principius, yo luego la primera vez lo llamé Vinicius. Y no me gusta el fútbol. Bueno, el peor fue el obispo, que en la misa que más lo llamó Primitivus. Así que bueno, él está haciendo doctorado, con lo cual el año pasado hizo ya los cursos doctorales y este año pidió quedarse a vivir allí en Aliste. Entonces somos los que estamos los 7 días de la semana allí. Luego está Quisito, que él está haciendo Derecho Canónico, con lo cual sigue teniendo clases y viene los fines de semana. Luego está José Alberto, que él, digamos que de esos 43 tiene una parcelita más que son 7 pueblos, pero está en el equipo y todos están dentro del equipo. José Alberto tiene tareas en el obispado, a nivel de patrimonio y otra serie de cosas, ¿no? Luego está Santiago. Santiago está haciendo un doctorado y algún fin de semana va. Y luego está Pedro. Pedro es un sacerdote jubilado de Valladolid. Bueno, era marista, pero no sé, está exclaustrado. Y viene a echarnos una mano los fines de semana también, pero como miembro del equipo. Porque una de las cosas que cuando cogemos esta nueva realidad, al hablar con Pedro, le dijimos, tú eres del equipo, para las buenas y para las malas. No eres el Pedro, necesito que vengas, te llamo por teléfono. Tú participas en las decisiones. Bueno. Pero eso, por eso digo, es un hombre ya mayor, que es una realidad transitoria. Es decir, si Dios lo quiere y la Santa Iglesia lo permite, al final de cura seguramente el que quede sea yo, espero, sea yo, que no sea, y que si se trata de ir a ver a la casa del padre, que van a aprender los otros, ¿no? Bueno, en el equipo misionero ha quedado más o menos claro estas 2 configuraciones. De hecho, para lo que luego voy a decir de lo que estamos haciendo en cosas prácticas, la realidad es que, de hecho, en el equipo misionero alguna vez han dicho a algún compañero laico, pero no soy más curas en el equipo. También se quedan con algunos toques. 3 niveles de trabajo tenemos. Tenemos 3 niveles de trabajo: social, formativo y celebrativo. He querido empezar por el nivel social, porque si queremos que sea un equipo misionero, es de evangelización, no es de celebración. No es para que tengan su celebración los pueblicos y que no se queden sin nada. No es para que, como no llega el cura a decir la misa, que la iglesia... No. He querido empezar por aquí y queremos empezar por aquí desde este nivel social. Y este nivel social, atentos a las necesidades de los pueblos. Luego os hablo de la experiencia que estamos ya por fin iniciando en este sentido. Hemos reactivado el equipo, desde este equipo misionero, hemos reactivado el equipo de Cáritas Arciprestral que se había venido abajo. Se había convertido en un equipo demasiado asistencial y al final se vino abajo. Lo hemos reactivado en este nivel social y queremos que sea también un equipo atento a la despoblación, que es la realidad más sangrante que tenemos. Claro, unido lo de la despoblación con lo de Cáritas Arciprestral, porque la responsable del equipo de Cáritas Arciprestral, bueno, viene una trabajadora social de Zamora, de Cáritas, y luego está Marga, que luego os hablaré, y luego os hablará ella también. Uniendo estas 2 piezas, lucha contra la despoblación y la Cáritas Arciprestral, como vemos que una realidad es la de la migración, estamos intentando buscar espacios de encuentro a través de meriendas. Hemos hecho 2 meriendas con
con las personas latinoamericanas. Habrá que seguir puliendo eso para que también se sientan convocados los gentes de Aliste, para probar, porque además el estómago nos une mucho a todos, ¿eh? No sé por qué, pero yo siempre he dicho que Jesucristo tenía que ser español sí o sí. Porque, hombre, todo el día estaba comiendo y bebiendo, lo que comedor y bebedor, es que no falla. Vale. Una pena, pero bueno, conocéis el pasaje de la Samaritana. El pasaje de la Samaritana lo hemos escogido porque queremos hacer un grupo de informantes. En eso que les decía antes, atentos a las necesidades de los pueblos, a mí personalmente, una de las cosas que más pena me da mucha pena, cuando me llaman para un entierro y ni me he enterado que estaba ingresada la persona. Hombre, a ver, si lo traen de Madrid, que no lo conoces, pues bueno, pues vale. Pero cuando de repente te dicen que se ha muerto fulanito, pero coño, pero estaba enfermo. Llevaba 15 días hospitalizado y no te has enterado. A mí me da pena porque no puedes, dices, a lo mejor no puedo acercarme al hospital, a lo mejor no puedo ir a su casa a verlo, pero por lo menos a la gente se lo digo, por lo menos llevar a la oración a esa persona, por lo menos un WhatsApp o una llamada a la familia. Estar para poder ser. Bueno, pues queremos crear una lista de informantes. Y a la campaña la hemos titulado Ser misionero en mi pueblo, ¿no? Pues por el pasaje de la Samaritana, que fue a sus vecinos a decirle, ¿no? Fue evangelizadora en su propio contexto, en su pueblo. Entonces, esto es algo que queremos que sea muy sencillo, porque no queremos que la gente venga a las reuniones. No queremos inflar a la gente, no. Ya les mandaremos algún tipo de formación, ya iremos dando consistencia a lo que están haciendo, claro que sí. Pero ahora queremos algo tan simple como que nos informe de lo que pasa en el pueblo, de lo que nos pasa en el pueblo a nivel de enfermos. Una persona del equipo, Amalia, de Grisuela, le suele llevar la comunión. Ahora mismo, antes eran 2, ahora solo es a una persona, porque la otra persona pues ya está en la comunión eterna. Y cada domingo, después de la misa o la celebración, va. Pero de vez en cuando me dice, oye, que quiere que vayas a confesarla, oye, que quiere que haya una persona en cada pueblo que haga esa tarea y que te diga, oye, que hace mucho que no vas a visitar a no sé quién. En este caso, la presencia del cura, pero a lo mejor no solo. A lo mejor puede ser que se le vaya a llevar la comunión otra persona del equipo. Pero bueno, saber de los enfermos, estamos hablando de un nivel personal. Pero queremos también que nos informen de las necesidades de alguna familia. Con esta realidad migrante que estamos teniendo, hay familias que lo están pasando mal. Queremos conocerlo. Que a lo mejor desde el equipo lo podemos resolver, o no. O tenemos que derivar a Cáritas, o tenemos que derivar a servicios sociales, pero que sea el equipo el que maneje la información para después discernir hacia dónde derivar. No tenemos que hacerlo todos nosotros, ni mucho menos. Pero también informar de los problemas del pueblo. Si llevan no sé cuánto tiempo sin agua potable, que está pasando, en muchos pueblos está pasando lo del agua potable, o lo de la cobertura del teléfono, o cuánto tiempo lleva el médico sin ir. Fijaos que son esos niveles en los que queremos conocer para después ayudar, o denunciar, o derivar. Son como las 3 piezas. Más o menos queda claro lo del equipo de informantes, ¿no? Sí que hemos iniciado ya el proceso utilizando 2 mecanismos y vamos a ir a por el tercero. El primer mecanismo ha sido utilizar a los celebrantes y las celebrantes de la palabra como esa pieza que haga de conexión en el pueblo. No todas las celebrantes están en el equipo misionero, ni mucho menos. Creo que tendremos como unas 30 y tantas personas que hacen celebraciones de la palabra, pero con niveles muy distintos, ¿no? de implicación, ¿vale? Bueno, pues después también lo hemos colocado en el grupo de avisos para todos de WhatsApp, pero vamos a dar el siguiente paso, que es anunciarlo también en las misas. Y luego ya los toques personales, que al final es lo que funciona, el toque personal a cada persona. Bueno, tenemos un nivel formativo, el nivel interno, que tiene 2 piezas, el nivel formativo. Es el nivel espiritual, es decir, entendemos que tiene que haber una sólida espiritualidad, que no sea la oración de cumplimiento para decir, venga, vamos a empezar la reunión, venga, Padre nuestro que estás en el cielo, vale, venga, vamos a hablar de lo interesante, ¿no? Como decía un compañero cura, de aquel cura que está en misa y dice, palabra del Señor, cierra el leccionario y dice, ahora vamos a hablar de cosas interesantes, ¿no? No. O sea, si no brota de la espiritualidad, un nivel teológico,
procuramos ir formando, es decir, aquí estamos utilizando varios mecanismos, pues desde la presencialidad, cuando hemos tenido, ahora os explicaré para qué y por qué, pues una catequesis sobre el Evangelio de Mateo, pues este año es que estamos leyendo una catequesis sobre ese Evangelio, luego explicaremos el doble sentido de esta catequesis, o virtual. Estamos ahora con el tema seguimos dándole vueltas al tema de la sinodalidad, y entonces pues a lo mejor mandamos un pequeño vídeo al grupo de WhatsApp. Todas las personas del equipo misionero tienen grupo de WhatsApp, es un tema ambiguo, pero ahí está. Y luego tenemos como método que hemos cogido el discernimiento en común. Últimamente estamos aplicando la conversación en el espíritu para ir tomando decisiones, desde la conversación en el espíritu. Y es más, la utilizamos incluso para preparar, luego lo contaré, la homilía del corpus del año pasado. Ahora os contaré de ese tema. Ojo con este método, no vale para todo, pero sí hay claves que nos pueden valer. Es decir, en un equipo en el que hay religiosos, es decir, sacerdotes y laicos, es muy bueno que solo haya 1 minuto o 2 para hablar. Es muy bueno, porque a veces acaparamos demasiado. O sea, hay ciertas piezas que sí, pero luego no vale para hacer todo, pero sí introducirnos en esa dinámica de escuchar el espíritu, de que incluso, como habéis visto, a mí me parece que el pensamiento, que el lenguaje, condiciona el pensamiento, y desde ¿y qué podemos hacer ahora? Cambiar la pregunta, Señor, ¿qué podemos hacer? Cambiarnos nosotros el lenguaje para no hacernos la pregunta a nosotros, sino hacérsela al Señor. Desde esta conversación en el espíritu, me parece que es muy importante, ¿no? Lo llevamos ya 1 año y pico trabajando en este tema del discernimiento en común a través de la conversación en el espíritu, y nos queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, creo que es muy importante. Y luego tenemos el nivel de animación comunitaria. Fijaos que os he dicho, nivel social, de presencia en los pueblos, meter el Evangelio en el mundo, que el mundo entre en la Iglesia. Nivel formativo, desde una espiritualidad y una teología. Y el nivel de animación comunitaria, las celebraciones de la palabra, celebraciones de la propia comunidad. Nosotros en su momento, Abelina y yo, cuando estábamos trabajando solos, nos quedamos solos en equipo porque era un equipo que construyó Uriarte de Fraternidad Apostólica, que poco a poco, al ir pasando del carisma a la institucionalización, se vino abajo y nos quedamos, Abelina y yo, trabajando en ese equipo. En un equipo que en su momento, ya estoy hablando hace 30 y tantos años, y ya había laicos. Había una persona laica, después se introdujeron otros 2. Bueno, cuando empezamos a pensar en las celebraciones de la palabra, nos pareció importante intentar generar de cada pueblo su propio celebrante. Y sí, funcionó. Esto, ya digo, hay gente que dice, no, es mejor que vayan al pueblo de al lado, porque nadie es profeta en su pueblo, pero es importante ir buscando referentes comunitarios. Otra de las piezas que la sinodalidad nos está invitando a desencajar es lo que en nuestra iglesia siempre había otras 3 piezas encajadas. Sacerdote, líder de la comunidad, liberado por la comunidad. Estas 3 piezas ya no pueden ser. Entonces, ir buscando esos... Hay gente que no le gusta la palabra liderazgo, llamadlo referentes, como queráis, pero lo que está claro, los que trabajamos en grupos es, como no hay una persona que tira del carro, los grupos se vienen abajo. Y hay líderes naturales en los pueblos. Hay gente que tiene especial ascendencia en su propio pueblo. Lo hay. Tenemos que buscarlos, porque los hay. Y si coincide que además tiene sensibilidad cristiana, y si coincide que a lo mejor podemos echar mano de esas personas. Bueno, pues eso fue lo que optamos. Es verdad que ha habido veces en las que no se consiguió. En este momento, con estas 43 comunidades, hay algunos que ya se han hecho mayores y se han dejado. Por eso hay gente del equipo misionero que va a hacer la celebración a otros pueblos cuando no es posible en el propio pueblo. Celebraciones de la palabra. Pero no solo es un nivel litúrgico, también queremos que haya un nivel formativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto de las catequesis? Lo pongo entre comillas, porque no estoy hablando de la catequesis de los niños, de los rapaces que decimos allí. De hecho, una de las cosas que queremos cuidar a la hora de convocar a la gente adulta es quitar la palabra catequesis, porque la gente asocia catequesis a los niños, y entonces dice, esto no va para mí. Esto no va para mí, y queremos cuidarlo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos?
junto con lo que os decía antes, de que hay que intentar conservar que la iglesia esté abierta y tocar las campanas, eso no significa que no busquemos espacios de encuentro común entre todos los pueblos. La vigilia pascual, por ejemplo. No hacemos 43 vigilias pascuales, hacemos varias a las que invitamos a ir con el cirio pascual a cada comunidad, ¿vale? Como presencia de la comunidad. Y suele resultar muy bonita. No sé si es por el chocolate que damos después, pero va la gente, suele juntarse la gente, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad de aquella zona, ¿no? Hay que buscar puntos de encuentro que oxigenen, porque al final no podemos confundir defender la cultura propia con crear nacionalismos y puertas cerradas. Yo solo en mi pueblo, no, tenemos que abrirnos un poquito más. De hecho, las catequesis con los rapaces sí que las tenemos centralizadas en 3 puntos. Y ahí ahora mismo tenemos a 73 chavales en catequesis. Claro, muchos de ellos vienen de Zamora. De allí de los pueblos no son los 73. Pero claro, para que los chavales se desplacen, para ellos no es inconveniente, porque ya las escuelas se desplazan, es un momento de encuentro. Bueno, es decir, buscamos no sé si me estáis entendiendo, es compaginar el defender la idiosincrasia de cada comunidad con buscar puntos de encuentro, ¿vale? Pues esto de las catequesis que os decía igual. Estamos intentando que la formación la transmitimos y dentro del equipo, primero, voy a poner el ejemplo de la catequesis de Mateo. Uno de los compañeros forma al equipo misionero en torno a la persona y al evangelio de Mateo. Lo forma. Una vez que tenemos esa formación, decidimos quién del equipo se atreve ahora ir a contarlo a las parroquias. ¿Quién? En este caso hicimos 2 equipos. Salió en un sitio eran 3, no 4, pero al final fueron 2 porque falleció la madre de una de ellas, y en otro sitio 3. ¿Vale? ¿Dónde podemos ir? Y ya intentamos buscar un poco lugares estratégicos en doble sentido. Un lugar que haya pueblos alrededor, no vamos a poner los 2 pueblos juntos, y también que haya calefacción, porque bueno, aquí podréis tener frío, pero ya os digo que no es el frío de Aniste, ¿eh? Ya os digo que no es el mismo frío, a lo mejor en algún sitio, pero en la Siberia, no en la Siberia por ahí por la Extremadura, por aquí por abajo. Bueno, pues buscamos un poco 2 lugares en los que puedan ir y convocamos a la gente. Como estrategia, solemos buscar un sábado por la tarde. Los sábados solemos tener celebraciones vespertinas de domingo. Ese sábado, aunque tengamos conciencia de que de los pueblos donde podemos decir misa no va a ir nadie, ese sábado no hay misas. Es decir, buscamos esos pequeños gestos de decir, este sábado por la tarde es un sábado de formación y que todo el que quiera pueda ir a estos lugares. El cura tenemos prohibido ir. Claro, uno dice, no se trata de escaquearse del asunto. No, que seguro que algún entierro surge y nos toca ya. No, se trata de que nuestra presencia, aunque hagamos el esfuerzo de estar en silencio, condiciona. Y siempre te van a preguntar a ti. Entonces, un poco desde el esquema de las misiones populares, que fue la primera formación que recibimos en este sentido, con los redentoristas, hace 3 años, hicimos una especie de misión popular adaptada, ¿no? Es una de las claves que nos dieron, que no se haga presente el cura, para evitar esa mirada centralizada, ¿no? Bueno, pues, entonces, primer paso, formación interna. Luego, cada uno de los grupos, aparte de esa formación interna, se han buscado la vida, buscando, oye, ¿y por dónde podemos ir? Oye, y tal, y han buscado formación. Segundo paso, escoger sitios a los que ir. Tercer paso, se desarrolla la catequesis. Y después ya revisamos. Una salió medianamente bien, la última que hemos hecho, pero hemos hecho ya en esta clave 3 o 4. La siguiente que queremos hacer es en torno a la sinodalidad, ¿vale? Una sí salió muy bien, la otra muy mal. La otra aparecieron los del equipo 3, la persona que abrió la iglesia y el marido 5. Bueno, pues bien, también eso nos puede servir de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no escogimos bien el sitio. Y los cogimos en el sitio en que en ese momento, en esa tarde, pues hay una cosa que se llama aulas de música de Aliste de Trasomontes, que no podemos hacer nada. Si no podemos hacer nada contra el fútbol, no podemos hacer nada también contra las aulas de música. Bueno, ha quedado más o menos claro lo de las catequesis. ¿Cuál es otra de las cosas que hacemos en el nivel de acción comunitaria? ¿A qué llamamos las rutas? A los lugares en los que hay celebración,
a lugares en los que hay celebración. Vamos diseñando mes por mes. Claro, podríamos tener un esquema de esquema A, esquema B, es complicadísimo, porque cuando nos surge un bautizo, surge un cabo de año, entonces tenemos una fiesta, ahí hay muchísimas fiestas en los pueblos, y además que tienen bastante tirón. Ahora hemos pasado todos los mártires, y las candelas, y San Blas, y empezaremos dentro de poco, pues empezamos con la Cuaresma ya, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo. Ese es el fin de semana último, 14 y 15 de febrero. Veis que Avelina está vacío porque lleva un poquito malita la mujer, ya va recuperando, entonces está ahí vacío, ¿no? Tenemos aquí las misas vespertinas del sábado, los sacerdotes y las misas del domingo. Aquí está celebración de la propia comunidad y a veces aquí aparecen celebrantes, que es pues que Viñas, Mellanes, son dos pueblos a los que va, en este caso coincide que no porque han tenido misa seguramente, que van celebrantes de otra comunidad a celebrar ahí, ¿vale? Ese diseño lo hacemos entre los miembros del equipo misionero que quieran, que es una de las cosas que intentamos cuidar, no saturar a la gente. El equipo misionero, luego lo diré, nos reunimos una vez al mes. Preparar las rutas lo hacemos entre los que quieran, los que puedan del equipo misionero, los que puedan. Y suelen estar, pues mira, Basilio, Marca, Alicia, Susana, suele haber 4 o 5 laicos y Paulino, que se me olvidó Paulino. 4 o 5 laicos, Avelina y yo somos los que solemos estar, los otros sacerdotes a veces están. Y es diseñar, porque ¿cuál es el ideario? Que sean los laicos los que nos digan dónde tenemos que ir a hacer las celebraciones, porque somos nosotros los que estamos al servicio de ellos, no al revés, no ellos a nuestro servicio. Bueno, lo que tenemos abierto y ya termino. Qué bueno que sacerdotes, diáconos y laicos se reúnan periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más atractiva la predicación. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. La preparación de la predicación. Me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario. La preparación de la homilía. Esto daría mucho que hablar sobre las homilías que tenemos los curas, ¿no? Pero el año pasado preparamos en común la homilía del Corpus. ¿Qué hicimos? Primer paso que hicimos a la hora de preparar, bueno, pues lo hacemos con un tiempo de antelación. Lo hicimos a través de una conversación en el espíritu, en la que a los miembros del equipo misionero les facilitamos páginas web, pues servicios coinonía, me parece que una de los dominicos, las homilías de Pagola, y que, bueno, ¿para qué? Para que fueran en su casa leyendo, rezando los textos del Corpus del 2025. Llegamos a la conversación en el espíritu y a través de este método cada cual aportó las ideas que le pareció oportuno. A mí el texto creo que me ha dicho esto. Yo recogí esas ideas, elaboré la homilía y se la envié al equipo para ver si había sido fiel recogiendo las ideas. Evidentemente había mucho del tuyo personal, lógicamente, porque soy el que encajé las piezas, ¿no? Pero así lo hicimos. Y esa fue la homilía del Corpus del 2025, construida entre todos. Este año hemos empezado una experiencia nueva. Vamos a ver si las homilías de Cuaresma las podemos también preparar en comunión. Cuando antes os decía las homilías se las facilitamos a los celebrantes, a las celebrantes, la idea no es monopolizar la palabra, sino facilitar el trabajo para que no se sientan demasiado agobiados la gente. Pero vamos a dar un pasito más, porque si esto funciona lo que queremos hacer este año, a lo mejor podemos trasladar a los celebrantes. ¿Qué es lo que hemos hecho este año, en la Cuaresma 2026? Hemos habilitado un drive en el que aparece un documento, el Evangelio. Concretamente vamos a preparar la del segundo domingo de Cuaresma. Aparece el Evangelio del Tabor, que es el segundo domingo de Cuaresma. El primer domingo ya está hecha la homilía, el segundo domingo de Cuaresma. El Tabor, para que ellos, el consejo que les damos es, el lunes o el martes, leed el texto, rezad el texto y preguntaos, ¿qué me dice a mí este texto? Para el día siguiente, en un segundo momento, ¿y qué le puede decir a las comunidades? Entonces, con un link de acceso al Drive, cada cual que aporte allí las ideas que quiera. No sabemos qué va a pasar, es una experiencia nueva. Yo les he pedido que hasta el miércoles aporten las ideas, para que el jueves y viernes me dé margen para poder redactar. Es algo que hemos empezado ahora,
así que no os puedo decir cómo ha salido. Si vieron el drive, lo he mandado esta mañana, a primerita hora, y no sabemos lo que pasa con esto. Bueno, esto. Datos prácticos. Personas que están, 10 laicos y laicas, que son los estables. 1 o 2 religiosas, porque a lo mejor ahora se incorpora otra religiosa. Lo de los sacerdotes lo pongo ahí. Las reuniones, como decía, 1:30 al mes. La estructura que tenemos, oración, programación. Y las responsabilidades compartidas y repartidas. Con nombres concretos. Abelina, la religiosa, se encarga del tema de las catequesis y de las cuentas parroquiales, que es un tema que tenemos que hincar un poquito más el diente porque no acabamos de hincarle bien. Alicia e Isa, 2 personas que se encargan de pasar todas las partidas. El matrimonio, bueno, a partir del matrimonio tenemos que recurrir a otros, junto con el bautismo, porque tenemos muchísimos, entonces tenemos que recurrir a otros. Pero las de defunciones, son las partidas. Tenemos repartidas las parroquias y cada una se encarga de unas parroquias para... Marga, la que os decía antes, es la que lleva Cáritas y los voluntarios taxistas. ¿Qué quiere decir esto? Los 2 sacerdotes de África no tienen convalidado el carnet, entonces tenemos voluntarios, que son voluntarios para que los lleven a los pueblos. ¿En qué se encarga Marga? Pues de asignar esa voluntariedad y de pagar el kilometraje. Porque una cosa es que un día pidas un favor, no lo paga en su bolsillo, lógicamente, pero ella se encarga de distribuir kilometraje, de decir, pues, oye, pues si mañana surgiera un entierro y tuviera que hacer Principios, pues si Principios no contacta con Basilio, que es el que lo suele llevar, se lo dice a Marga y Marga busca voluntarios para este tema y demás, ¿vale? Susana es la más joven del equipo, luego a Marga la conoceréis de esta tarde y a Susana también. Se encarga de gestionar el drive, es decir, ella es la que está haciendo los avisos parroquiales. Los avisos que repartimos cada semana los hace ella. Luego yo añado aquellas cosas que haya entre semana, es decir, pues si a un sitio voy a ir a misa entre semana y demás. Pero bueno, ella se encarga de gestionar el drive. Cuando algún día consigamos hacer la factura electrónica, también ella se va a encargar de esas cosas. Bueno, es la que está gestionando y algún día será las redes sociales. Y por supuesto, en el equipo misionero hay catequistas, celebrantes y personas del coro. Y para terminar, las pequeñas gotas del amanecer siempre llevan impresas en su vientre semillas de esperanza. Y esta tarde ya iremos a por los testimonios. Por favor, coged el folleto para la renovación de los consejos y medios de participación que se han quedado aquí. Y si queréis llevar para más gente o si lleváis más.